Hoy está con nosotros el doctor Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y hoy nos va a platicar de un tema muy nuevo, la libertad religiosa y qué es lo que está pasando en la Nueva Jerusalén. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Elisa, por la invitación. Aquí estamos a tus órdenes. Qué bueno que nos acompaña. A ver, platíquenos. Brevemente, ¿qué está pasando en la Nueva Jerusalén? Bien, mira, la Nueva Jerusalén en realidad es una tragedia que empezó hace 50 años que se ha desarrollado en 3 actos. Primer acto, la Iglesia Católica emprende un proceso profundo de renovación, de reforma a partir del Concilio Vaticano II hace 50 años. No todos los grupos pueden seguir con el ritmo de la reforma. Algunos muy famosos, como el caso de los lefebrianos, deciden bajarse la barca de San Pedro y tomar su rumbo por su lado. Pero hay otros pequeños grupos en distintos lados del mundo. ¿Cuál es el caso de la Nueva Jerusalén? Una señora dice que tiene una visión, que la Virgen del Rosario le dijo que el sacerdote de junto tenía que ser líder de un nuevo movimiento y se genera un movimiento cismático. Se separan de la Iglesia Católica, liderados por Papá Nabor, ¿sí?, que es un ex sacerdote, ahora es comulgado y todo. Entonces, primer punto, acto de la tragedia. Hay un cisma, se separan de la Iglesia Católica, hoy no tienen ya ninguna relación ni con la Iglesia ni con el catolicismo, más que algunas formas. Es decir, esto sí es muy importante verlo. Tomaron su vía libre, ni siquiera podríamos hablar de que es una forma tradicional del catolicismo. No tiene nada que ver. Y bueno, esto genera, segundo acto, una crisis porque se divorcian de lo que es esencial del discurso de la Iglesia Católica y del cristianismo en general, que es la íntima relación que existe entre fe y razón. Renuncian a la razón y la fe rápidamente se desnaturaliza, se desliza al fanatismo. ¿Esto qué significa? Que el fin del mundo va a llegar pronto, Papá Nabor va a salvar solamente a los de ese grupo, y los que no son los puros, los escogidos, son el mal. Entonces el mundo y la sociedad representan el mal y ellos son los puros. Tercer acto es en el que nos encontramos ahora. Durante 40 años hasta el día de hoy se forma un grupo muy fanático que controla socialmente a ese eran 10.000 en la Nueva Jerusalén, ahora son 3.000, los controlan socialmente en contubernio con las autoridades. Y esto es imperdonable. En realidad no tiene nada que ver con religión, ni con libertad religiosa, ni nada, sino que bajo pretexto de un discurso más o menos vestido de religión y una serie de prácticas de control social revestidas de cierto discurso o formas religiosas, ¿sí?, se genera un grupo de poder al interior de una comunidad, de una zona marginada, pobre. Esto aumenta los problemas con la mirada complaciente de los diversos grupos que han gobernado Michoacán desde entonces. ¿Qué es lo que pasa? Muere Papá Nabor no hace muchos años y empiezan a cesar del grupo, como siempre pasa con estos movimientos de corte milenarista, fanáticos, son muy violentos. Se desciende del grupo, empiezan a luchar por el poder, por el control dentro de la comunidad. Y a uno de ellos se le ocurre, ¿sí?, a San Martín de Tours, que se enfrenta a San Santiago, se le ocurre algo muy interesante. La educación es el enemigo a vencer. La educación es el discurso que a nosotros nos puede quitar el poder. Y entonces, para ganar el consenso al interior de su propio grupo, se lanza contra la educación y es lo que estamos presenciando ahorita. Queman una escuela, están negociando privilegios, etc. Y la autoridad parece que empieza a actuar. Esa es básicamente la descripción de lo que tenemos en este proceso. Es un asunto que genera mucho sufrimiento, mucho dolor a la gente que está ahí adentro, que la autoridad, después de ser omisa tanto tiempo, ahora sí tiene que actuar en primer lugar para separar a los grupos y que no haya violencia. Ok, entonces, ¿qué relación hay entre este artículo y la educación en Nueva Jerusalén? Mira, a mí me preocupó mucho cuando al principio de este conflicto hubo quienes quisieron asociar este asunto como un atentado contra el Estado laico y lo nocivo que son las religiones en la sociedad. Este es un discurso, me parece, muy oportunista y muy dañino, porque no están ubicando el problema, ¿sí? Las religiones son organizaciones sociales, son parte de la sociedad civil que hace mucho bien a la sociedad ordinariamente. En el caso de las religiones cristianas, concretamente la católica,
este equilibrio, este diálogo permanente, este maridaje entre la fe y la razón, incluso permite que desarrollen organizaciones que por todos son conocidas. Podemos citar aquí al Padre Solalinde con los migrantes y toda la cadena de apoyo a los migrantes, en fin, todas las instituciones de asistencia privada. No, aquí el problema no tiene que ver con eso. Aquí el problema es que hay un grupo que ha estado violando la ley, los derechos de las personas durante muchísimo tiempo con la complacencia de las autoridades de Michoacán. Hoy les revienta el asunto en las manos. Me parece hasta irresponsable decir que es un conflicto de persecución religiosa, no existe tal. Tampoco hay un exceso en el ejercicio de la religión. Aquí lo que hay es un grupo de personas que si violan la ley tienen que ser castigadas, como deberían serlo todos aquellos grupos que atenten contra la educación de los jóvenes en este país o cometan crímenes de cualquier tipo. Es un asunto de justicia, es un asunto de intervención de la autoridad que debe separar a grupos, uno de ellos particularmente violento, y hacer que entren a la normalidad de la sociedad civil dentro de una sociedad claramente plural. Si después, respetando la ley, quieren ejercer las creencias de su preferencia, caray, el artículo 1 de la Constitución nos garantiza eso a través de la libertad de religión, y ahorita hay afortunadamente en proceso una reforma al artículo 24 constitucional que esperemos que muy pronto se apruebe en los estados sobre la libertad de religión. ¿Para qué? Para que ya no sucedan estas cosas, que sobre pretexto de religiosidad no se encubran grupos delincuenciales como por ejemplo el narcotráfico lo hace. Entonces, la libertad de religión, en todo caso, favorece que este tipo de cosas ya no se repitan, porque lo que hace es impide, ¿sí?, este maridaje y este contubernio a veces por grupos locales de poder sobre pretexto de discursos religiosos. Ok. Entonces, ¿de qué manera debería de actuar el gobierno federal o estatal ante esta situación? Mira, la responsabilidad es del gobierno estatal. Hay un grupo de líderes que están cometiendo delitos y esto en primerísimo lugar corresponde al gobierno estatal. Ahora, hasta donde vamos ahorita, han solicitado el apoyo de alguna fuerza federal, parece que han logrado entrar en este poblado. Estamos hablando de algo muy poquito, muy pobres además, ¿sí?, que los separan para evitar la violencia. A partir de ahí se puede empezar a tratar de negociar con los menos radicales de dos grupos radicales, ¿sí?, y tratar de que esto rápidamente regrese a la normalidad. Yo no creo que esto se pueda solucionar inmediatamente, pero por lo menos ya evitar la violencia siempre es el primer objetivo de una autoridad constituida. Hay que evitar la violencia para poder proceder en justicia. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya se nos acaba el tiempo. Ojalá que nos pueda acompañar en otra ocasión. Pues estoy para servirles, Elisa. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con tu muy apreciado público. Muchísimas gracias, doctor. Si usted conoce a algún héroe que esté promoviendo algún impacto positivo en la sociedad, no duden en enviarnos sus comentarios a noticias@kwtv.com.mx. Soy Elisa Nájera y gracias porque usted vio KW Noticias. Quédese con nosotros y siga disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.